Jesús, reposa mi alma, porque tuya es mi esperanza. Solo tú, Jesús, eres mi refugio. Gracias a ti no caeré. Solo en ti está mi gloria, no en mi propia voluntad. Solo en ti está mi gloria, y por eso siempre diré que tú eres mi Dios, eres mi Salvador, tú eres mi roca y mi refugio, por eso no caeré. Y yo siempre te cantaré, a todas horas te alabaré, mi corazón te agradecerá todo lo que haces por mí, Jesús. Y yo siempre te cantaré, a todas horas te alabaré, mi corazón te agradecerá todo lo que haces por mí, Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Buenas tardes, queridos hermanos. Como bien sabéis, estamos todavía en este impasse de espera, de acuerdo a las restricciones que estamos recibiendo de parte del Ministerio de Sanidad de España y de la Consellería de Sanidad de la Comunitat Valenciana. Esperamos que las cosas vayan a mejor, aunque ya vemos que las cosas, al contrario, están yendo en la dirección opuesta. Sigamos cuidándonos unos a los otros, sigamos orando los unos por los otros.
No cejemos en nuestro empeño de conservar la salud a toda costa, porque las cosas, como bien estáis viendo a través de las noticias, están siendo realmente lamentables. La ribera está prácticamente saturada y las personas que se están ocupando de nuestra salud están también bastante estresadas. Confiemos en el Señor siempre, oremos sobre todo por aquellas personas que están pasándolo mal a causa de este COVID y también por aquellas personas a las que también pues, estas medidas restrictivas están trayéndole perjuicios, sobre todo económicos, financieros, a sus negocios y a sus vidas. Bien, hoy seguimos con la serie de estudios sobre la vida de José, sobre la narrativa de José en el Génesis, y hoy vamos a seguir adelante con Génesis capítulo 41. Vamos a hablar de sueños y de pesadillas. Ya más o menos sabréis por dónde van los tiros. ¿Quién no ha tenido alguna que otra pesadilla después de ver una película de terror o después de haber sido testigo de una escena dramática y traumática que se le ha quedado grabado en el subconsciente? Las pesadillas suelen despertarnos en mitad de la noche, con el corazón en la boca y con un regusto metálico de lo más desagradable. Tratamos de quitarle importancia a ese mal sueño e intentamos volvernos a dormir, pero la recurrencia de este episodio onírico tan truculento suele depararnos una noche en vela, dándole vueltas al sentido que esta pesadilla pudiera tener en nosotros. Si existe una película mítica que sacó mucho partido de este tema de las pesadillas, fue la serie de filmes dedicados a Freddy Krueger, que se titulaban Pesadilla en Elm Street. En estas películas, que abarcan desde 1984 hasta el 2010, un asesino en serie tenía la capacidad de introducirse en los sueños de sus víctimas para matarlas con sus afiladas cuchillas. Yo tendría unos 10 años cuando apareció la primera de estas cintas y debo decir que, aunque me gustan las películas de miedo, en aquel entonces provocó en mí algún que otro encuentro con este personaje de ficción. No existen demasiadas explicaciones de por qué tenemos pesadillas. Normalmente estos terrores nocturnos suelen darse más en los niños, dadas sus mentes más impresionables y su imaginación desbordada, pero cuando un adulto entra en un círculo vicioso de ansiedad por cambios radicales en la cotidianidad, como por ejemplo el fallecimiento de un ser querido, cuando se sufre un hecho traumático como un accidente o un abuso físico, cuando se trastorna el ciclo del sueño a causa del trabajo a turnos o cuando consume ciertas sustancias estupefacientes o alcohólicas, pues la pesadilla hace acto de aparición para provocarnos un susto del 15. Todavía yo soy capaz de recordar algunas pesadillas de mi infancia y siguen estremeciéndome, esa es la verdad, cuando vuelvo a verlas en mi mente. Los malos sueños no tienen por qué tener un significado concreto o un sentido profético o vaticinador. A veces simplemente se trata de una mala digestión que dispara nuestras alarmas cerebrales y las neuronas se resienten. La obsesión con las pesadillas sabidas puede llevar a las personas a la depresión, al insomnio, a la paranoia e incluso a plantearse el suicidio, y ese no es el camino que hemos de seguir. En nuestra historia de hoy, el faraón de Egipto experimenta uno de esos encuentros con lo más tétrico del mundo onírico. Teniendo en cuenta que los soberanos egipcios eran considerados dioses en la tierra y que estos tenían un canal exclusivo que les conectaba con el más allá y con el resto del panteón divino, que un faraón se viese sorprendido por el pavor en mitad de la vigilia no era buena señal. Vamos al texto, versículos del 1 al 8. Nos cuenta la narrativa de José lo siguiente: aconteció pasados 2 años que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. 2 años han pasado desde que el copero fuese perdonado por el faraón y el panadero perdiese la cabeza a causa de un delito contra la corona. José espera sentado a que el copero cumpla con su palabra, pero, como ya sabéis, nada sucede.
Sin embargo, es paciente y confía plenamente en el buen hacer providencial de Dios. Pues por fin, el día en el que su nombre será recuperado del olvido, ha llegado. Todo comienza con un par de pesadillas que afectan profundamente al ánimo del faraón. Como cada noche, este duerme en su suite lujosa y recibe inesperadamente la primera imagen en mitad de su sueño. 7 vacas hermosas y lozanas, dignas de ser vistas y alabadas por su gordura, suben del río Nilo para pacer en las verdes praderas de las inmediaciones. Hasta aquí, pues todo genial. Para un egipcio, poder admirar 7 especímenes tan perfectos y rozagantes de ganado bovino era un auténtico placer, porque para los egipcios la vaca era la madre del faraón y le alimentaba con la energía de su leche nutricia, ya que era una diosa eminentemente positiva y protectora. En principio, el sueño de Faraón le estaba transmitiendo buenos augurios. No obstante, mientras estas vacas de buen ver seguían alimentándose en los márgenes del río, 7 vacas más surgen de entre los juncos. Estas son ejemplares diametralmente opuestos a las vacas gordas. Podríamos decir que eran una especie de vacas zombies, de aspecto enfermizo, huesudas y pellejudas, más feas que picio. Con determinación, estos 7 despojos vacunos se acercan a sus compañeras macizas y sin comerlo ni beberlo, en un santiamén las asesinan, las desmembran y se las zampan, sin que por ello aumenten un solo kilo a su propio peso, ni vean mejorada su magra figura. Tal fue lo inesperado del desenlace de una historia que prometía, que el faraón dio un respingo intentando recoger a duras penas bocanadas de oxígeno que pudieran sosegarlo un poco. Tan angustiante y tan vívida había sido esa pesadilla, tanta inquietud había acelerado su corazón y tanto sudor frío recorría su columna vertebral que se había incorporado en su lecho con la mirada perdida en el vacío. Pensando brevemente en lo que había presenciado en el país de los sueños e intentando quitar importancia a este terror nocturno, se volvió a dormir. Bien, sin que pasara mucho tiempo, el faraón se sume en un profundo sopor que lo guía a un campo de trigo en el que sobresalen 7 espigas, todas a reventar de grano, brillantes y doradas, listas para ser segadas y molidas. El trigo que se cultivaba en Egipto era el farro, o Triticum turgidum, de la subespecie Dicocum. Cuando los romanos invadieron Egipto, adoptaron el uso de este cereal que llamaron el trigo de los faraones o farro, término del cual proviene la palabra harina. Al igual que en el primer sueño, todo parecía asegurar un buen rato de descanso y solaz onírico. Pero sorpresivamente entran en escena otras 7 espigas zombies, para más señas, maltrechas, marchitas y grisáceas, y con sigilo se aproximan a las otras 7 espigas nutridas de grano para devorarlas sin consideración alguna. De nuevo, gritando de pánico, el faraón se despierta con una taquicardia de aupa. Ha sido un sueño, se repite a sí mismo una y otra vez. Ya no volvería a dormir en toda la noche, puesto que estaba considerando seriamente que la similitud entre ambas pesadillas era demasiado sugerente como para olvidarlas. Así como si no podía ser olvidado. Así que llega el alba e inmediatamente ordena a sus sirvientes que reúnan a todos los intérpretes de sueños de su imperio y que vengan con sus libros, con sus técnicas de desciframiento, porque desea saber qué hay tras este doble sueño. Su alma no descansa, como hemos leído, y hay algo dentro de sí que le dice que ha recibido un mensaje oculto que debe ser desentrañado. Cuando acuden los magos y sabios y escuchan el relato del faraón, pues solo pueden hacer suposiciones vagas, elaborar especulaciones superficiales y concluir resignadamente con que estos sueños estaban fuera de su competencia y de su capacidad interpretativa. El faraón, claro, a la vista de todo esto, estaba sumamente frustrado y bastante enfadado con aquellos que se suponía habían estudiado el significado de los sueños durante años y años. Claro, el faraón no cesaba de pasear de un lado a otro con frenéticas zancadas. El mecanismo de su mente estaba obsesionado por encontrar respuestas a los enigmas planteados en el silencio de la noche. Podía reconocer en estos sueños una suerte de profecía urgente que debía tener en cuenta si quería vivir tranquilo. Todos sus sirvientes y cortesanos lo contemplaban con preocupación y terror. Hasta que uno de ellos, el jefe de los coperos, ¿recordáis?, al ofrecerle un poco de vino, se le encendió la bombilla, fíjate tú, después de 2 años. Versículos del 9 al 14.
Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió llamar a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. El copero, valorando el semblante alicaído de su señor y con una ayudita del señor, claro, recupera instantáneamente la memoria para acordarse de José y de la ayuda que éste le dispensó en sus horas más lóbregas. Con el beneplácito del faraón, el copero se sincera y confiesa que había cometido un delito que había durado ya 2 años, contra un hombre que podría ser la clave para la interpretación de las pesadillas que turbaban el pensamiento del faraón. Recapitulando sobre lo sucedido con su persona y con el panadero real, y obviando, por qué no decirlo, algunos detalles de lo que en realidad sucedió en los calabozos, el copero pone en antecedentes al faraón sobre la habilidad que José había demostrado para desvelar el sentido de sus respectivos sueños y cómo todo sucedió tal cual éste había pronosticado. El faraón, pues como podréis comprender, desesperado ya por conocer los entresijos enigmáticos de sus terrores nocturnos, ordena que José sea llamado para que comparezca delante de él y así comprobar si la información ofrecida por el copero era fidedigna. Con premura, los soldados se encargan de sacar a José de su celda, lo afeitan al estilo egipcio, queman sus harapientos ropajes y lo visten dignamente para cumplir con los protocolos de una audiencia real. José, todavía asombrado por el cambio de tornas que le ha sobrevenido, se deja hacer y se prepara espiritual y mentalmente para comparecer ante el Rey Dios de todos los egipcios. José entiende que todo tiene que ver con el plan diseñado por Dios desde antes de nacer y que ahora debe descansar en la providencia divina para observar el modo en el que el Señor va a transformar su entera existencia. Las puertas del salón del trono se abren de par en par para dejar paso al que hace unos instantes era un servidor de los presos del capitán de la guardia. Es la hora de la verdad, podríamos decir. El faraón, todavía circunspecto, con el ceño fruncido al contemplar a este hebreo, no espera ni un segundo en presentar ante éste los sueños que lo han desazonado y que lo han sumido en la preocupación más estresante. Vayamos al texto, versículos del 15 al 32. El faraón dijo a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté. Luego, de nuevo en sueños, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces
significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Con las referencias recibidas de su copero, el faraón insta a José a que interprete lo antes posible sus dos experiencias oníricas, las cuales lo traen por la calle de la amargura. José escucha atentamente la petición que el faraón le está realizando y para que nadie se lleve a equívocos, osa rectificar algo de lo que ha dicho el soberano de todo Egipto. Muchos otros intérpretes podrían haber aprovechado la coyuntura para adjudicarse el mérito de cualquier descifrado onírico. Pero José quiere puntualizar y acentuar la idea de que él no es el que averigua el significado de los sueños, sino que es Dios el que los da, aquel que únicamente tiene la prerrogativa para otorgar el conocimiento de lo que en ellos se simboliza. José manifiesta, como podemos ver aquí claramente, una humildad y una dependencia encomiables delante del faraón. Está allí para ayudar al faraón, pero lo está por la gracia de Dios, y solo Dios entregará en su mano el mensaje ignoto que albergan las visiones nocturnas que éste ha tenido. El faraón no parece darle demasiada importancia al origen de la revelación, al menos en primera instancia. Solo desea que José recoja el relato de sus sueños y que éste, de motu propio, o de parte de una divinidad, da igual, resuelva sus interrogantes lo antes posible. Y así vuelve a narrar el contenido de sus pesadillas, añadiendo algunos detalles y percepciones sobre el aspecto y apariencia de las vacas y de las espigas. Una vez terminada la historia, el faraón queda atento a la interpretación que pueda comunicarle José, su última esperanza. José, habiendo escuchado todos los detalles de este doble sueño, no duda un ápice en explicarle el significado de sus símbolos e imágenes. Sabe que tiene buenas y malas noticias que transmitir al ser humano más poderoso de aquellos tiempos. Podría guardarse las desafortunadas nuevas y solamente anunciar lo positivo, pero José es una persona íntegra, es una persona justa y por lo tanto no se va a dejar nada en el tintero. Todo lo que tiene que ver con estos sueños es cosa de Dios y todo debe ser expuesto con fidelidad y veracidad. En primer lugar, José quiere aclarar que sendos sueños son uno mismo, con diferencias en su imaginería, pero concuerdan en los números, en la diferencia estética de las vacas y de las espigas y en el canibalismo. En segundo lugar, José quiere volver a remachar la idea de que es Dios el que está hablando al faraón por medio de su persona. José es simplemente un canal humano para que las verdades y misterios celestiales sean comunicados al receptor de los sueños. Dios tiene previsto cumplir su voluntad para con Egipto, algo que nos da a entender que Dios es el Señor de señores y Rey de reyes más allá de los límites de la zona de Canaán donde han ubicado su hogar los ancestros de José. Dios no es un Dios nacional únicamente, sino que abarca toda la historia y todas las civilizaciones e imperios. En tercer lugar, José pasa ya a interpretar cada detalle de los sueños. El número 7 tiene dos sentidos. Por un lado, el del cumplimiento a carta cabal, y el de determinar el tiempo durante el cual se sucederán dos periodos caracterizados, uno por una época de abundancia agrícola y otro por una buena temporada de hambruna. El orden es el siguiente. Los primeros 7 años serán de gran acopio de grano y los 7 que vendrán a continuación serán terriblemente adversos para la economía y la subsistencia no solo del país egipcio, sino de todo el mundo conocido. El hambre será tan terrible y tan devastador que cualquier recuerdo de tiempos pasados mejores quedará completamente olvidado. Y en cuarto lugar, José constata que el doble sueño implica que Dios va a actuar pronto al respecto y que todo lo que acaba de escuchar el faraón es tan cierto como el aire que está respirando en ese instante. Ante estas revelaciones tan contundentes, el faraón queda asombrado y desconcertado. Asombrado ante el arrojo y la valentía de José al declararle sin pelos en la lengua todo cuanto ha de ocurrir en un futuro próximo dentro de la esfera de su reinado. Y desconcertado al pensar en la catástrofe que sería que el Nilo no se desbordase dejando su limo nutritivo para sembrar y plantar el trigo suficiente como para sustentar a todos sus súbditos. Claro, pensando apesadumbrado, el faraón aguarda alguna palabra más de parte de José y así ponerse en marcha con el objetivo de atajar una crisis inminente. Versículos del 33 al 36. José le sigue diciendo al faraón: por tanto es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón,
ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Otro punto a favor de la humildad de José fue la de aconsejar al faraón sobre la oportunidad de reclutar a una persona experimentada y sensata que pudiese tomar las riendas de esta situación que acechaba a la nación egipcia. José no se autonomina, ni se postula personalmente a este cargo tan importante y con una responsabilidad tan enorme. El faraón, que en teoría conoce mejor a sus siervos, a sus funcionarios, a sus personas de confianza, será el que deberá nombrar a un individuo que reúna las condiciones necesarias para gestionar la crisis que se avecina. Esta persona debe ser plenipotenciaria. Ha de tener la potestad de tomar medidas restrictivas, administrativas y distributivas, sin que nadie coarte ni limite su línea de acción. Bajo la cobertura y la dirección de este Ejecutivo Real, se han de escoger gobernantes para cada zona y cada región del amplio territorio egipcio, con la misión de recoger la quinta parte de lo que se recoja en cada cosecha durante los tiempos de bonanza económica. Todos estos porcentajes de grano deben ser acumulados y guardados en silos para que, cuando las turbulencias provocadas por la hambruna sacudan la sociedad egipcia, haya alimento básico suficiente como para respaldar las necesidades que van a suscitarse. Si el administrador general del reino actúa sensatamente y sus subordinados velan por el exacto cumplimiento de esta estrategia, Egipto pasará estrecheces, por supuesto, pero nadie morirá de inanición. Sin darse cuenta, José está exhibiendo las dotes para la mayordomía que durante muchos años él mismo había aprendido de su estancia tanto en casa de Potifar como en los calabozos. José no era un lego en la materia, por lo tanto, y aun cuando no había estudiado en universidades de pago, conocía a la perfección los entresijos de una óptima y eficiente planificación administrativa. Fue tan convincente José en su presentación, sin PowerPoint ni Prezi que valiesen, que el faraón decidió en ese mismo momento que la persona ideal para el puesto, ¿sabéis quién era? Pues José mismo. Versículos del 37 al 44 dice así: que el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. No sabemos si el faraón confiaba más bien poco en sus funcionarios y cortesanos, o si algo dentro de su corazón le estaba diciendo que José era el candidato idóneo para la labor tan relevante y tan crucial que había que desempeñar al frente de la crisis por venir. Pero lo cierto es que tras consultarlo protocolariamente con sus siervos y recibir de ellos su visto bueno, elige a José para el cargo de administrador general del reino de Egipto. ¿Quién iba a decirle a José por la mañana que iba a pasar de estar en una mazmorra infecta a estar a punto de convertirse en un eje fundamental para el estado de bienestar egipcio? ¿Cómo cambian las circunstancias, verdad? ¡Qué vertiginoso ascenso! Admirado por la clarividencia y perspicacia de José, el faraón lo alaba ante todos. Incluso, fijaos bien, esto es muy importante, reconoce que Dios está de su lado y que cualquier decisión que éste pueda tomar, sin duda alguna, vendrá avalada por la sabiduría divina. Este faraón se somete, consciente o inconscientemente, no lo sabemos, bajo la dirección de Dios, tras haber comprendido que la historia no la iba a escribir él, sino que un ser mucho más poderoso y mucho más sabio manejaba los hilos de los tiempos. Como parte de sus atribuciones, José
sería nombrado administrador real y virrey de Egipto. Solo el faraón estaría por encima de José en términos de poder y decisión. Deposita toda su confianza en el recién libertado preso extranjero y pone en sus manos toda su vida y la vida de su pueblo. Para rubricar este nombramiento espectacular, el faraón quita de su dedo el anillo con su sello grabado en oro con un cartucho que contiene su nombre en símbolos jeroglíficos como señal de su adquirida potestad y estatus. Este sello debía ser usado por José para firmar los documentos oficiales con el fin de autorizar cualquier medida que él creyese adecuada para cada circunstancia. El faraón también le hace vestirse de lino a fin de asemejarse al resto de oficiales de la corte y le regala un collar de oro como símbolo de la más alta distinción lograda. Y por si esto fuera poco para reafirmar su nombramiento, hace que, en un desfile monumental, José sea llevado en un carro junto al del faraón, con el objetivo de hacer ver a toda su nación que desde ese momento todos debían pleitesía y obediencia a la palabra de José. Nadie movería un músculo ni haría nada sin contar con la consideración plenipotenciaria del nuevo virrey de Egipto, José el Soñador. José no adoptó un espíritu de molicie y pereza tras tanta pompa y boato. Se arremangó bien y desde el principio puso todo su empeño y toda su sabiduría al servicio de la supervivencia de Egipto. Es algo que vemos en los versículos del 45 al 57, donde nos dice que el faraón puso a José el nombre de Zafnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado de delante del faraón, el rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en gran cantidad. Y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a llegar los 7 años de hambre como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Parte del proceso para integrarse dentro del organigrama directivo del imperio egipcio suponía egipcializarse, si es que existe este palabra. Con su barba rasurada, con sus vestidos de lino y sus símbolos de poder, José se había convertido en uno más del pueblo egipcio, cosa que evidencia en el cambio de nombre que recibe. Porque Zafnat Panea significaba Dios habla y vive en idioma egipcio, y trasladaba a la perfección el carácter e identidad del propio José. Además, el faraón escoge para él una esposa de alta alcurnia llamada Asenat, o aquella que pertenece a la diosa Neit, hija a su vez de Potifera, aquel a quien ha dado Ra, sacerdote principal del dios solar Ra en On, santuario más conocido como Heliópolis, o ciudad del sol, a unos kilómetros al norte del Cairo. Tal era su entusiasmo por trabajar para la que ahora era su patria, que comenzó a recorrer y examinar todas las ciudades y todas las tierras de Egipto, consolidando su estrategia de eficacia agrícola y económica a pie de calle. No iba a ser un funcionario más sentado en su despacho, delegando sin verificar en el terreno todo cuanto estaba sucediendo. Su responsabilidad y compromiso lo impulsan a supervisar todos los preparativos para los tiempos de vacas flacas. La realidad se ocupa de confirmar las proféticas palabras interpretativas de José.
Durante 7 años se recoge un volumen impresionante de grano. Las inundaciones del Nilo son fuente de prosperidad y felicidad para el pueblo, y las medidas preventivas son implementadas a rajatabla bajo la escrutadora mirada de José. Nadie debe dejarse llevar por la abundancia, dilapidando cualquier ahorro que pudiera guardar en sus arcas, puesto que la época en la que la carestía sería el denominador común de miles de familias y hogares se acercaba más rápidamente de lo que se pudiera pensar. El hambre y las malas cosechas llegaron puntualmente a su cita. Y a pesar de que en otras latitudes el estrago de la inanición eran terribles, en Egipto, gracias a la correcta y eficaz mayordomía del grano, todavía pudieron, durante un breve periodo de tiempo, vivir sin problemas de abastecimiento. Sin embargo, cuando los recursos familiares y particulares comenzaron a menguar peligrosamente, las cosas se pusieron bastante feas para todos. El pueblo se reunió como un solo hombre ante las puertas de palacio para rogar al faraón que se apiadase de su miserable y paupérrima situación. El faraón, plenamente confiado en la labor gestora de José, dejó en manos de él mismo la solución de este problema alimentario. Y entonces, gracias a la precavida planificación de José, todos los silos en los que se había guardado el trigo que se iba apartando cada año en cada región egipcia, debidamente gobernada por los subordinados del rey, fueron abiertos para que la gente comprase el grano necesario para su subsistencia. Incluso, como hemos leído, otros pueblos llegaban de todos los confines de una hambrienta tierra con el propósito de recibir el suministro de trigo necesario para poder mantener a sus familias hasta que el chaparrón amainase después de los 7 años de crisis. Esto hacía que las arcas reales se llenasen a rebosar de oro, de plata y demás elementos de cambio, aumentando el tesoro disponible del faraón para cualquier otra contingencia futura. Es interesante comprobar cómo José, aunque egipcializado con fines de identificación nacional, no dejó nunca de pensar en sus raíces y en la casa de su padre. De hecho, si nos fijamos, los nombres de sus 2 hijos habidos antes de la crisis humanitaria internacional eran hebreos. Primero nace Manasés, cuyo nombre significa Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento. Con este hijo, José reconocía y confesaba que la mano de Dios lo había bendecido inmensamente en tierra extraña, a pesar de ser desechado y vendido por sus propios hermanos. En segundo lugar, Asenat da a luz a Efraín. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. José recuerda los malos tragos por los que tuvo que pasar, la injusticia de la que fue objeto y las zancadillas que le pusieron personas y circunstancias. Pero entiende que su situación actual supera con creces todo aquello que le fue arrebatado un día. Dios ha cumplido su sueño de ser alguien grande, de ser alguien influyente, de ser un canal de bendición para los menesterosos, de aportar a sus semejantes vida y provisión. Aún a pesar de estar lejos de lo que más ama, ha encontrado un hogar, ha encontrado una familia, un reconocimiento providencial que todavía está por plasmarse en un encuentro futuro con sus propios hermanos. Para terminar, queridos hermanos, José no desmayó en su fe y dependencia de Dios. Sus sueños no habían quedado en el olvido que trae el tiempo y las desventuras. Dios le ha dado la oportunidad de bendecir a muchas naciones mediante el ejercicio de su virreinato y le ha regalado el amor de una esposa y de unos hijos que le siguen recordando de dónde vino y a quién se lo debe todo. El cargo no se le sube a la cabeza y con una humildad y un sometimiento a Dios dignos de ser aplaudidos e imitados por cada uno de nosotros, José va a convertirse en el arca de salvación de un mundo hambriento. Pero la historia de José, como bien sabéis, no termina aquí, sino que acaba de empezar. Sus sueños y las pesadillas de otros lo han encumbrado a la gloria. Ahora toca encargarse de su familia hebrea. Esto y mucho más en el próximo estudio sobre la vida de José. Cuidaos mucho, queridos hermanos y hermanas. Tened paciencia, volveremos de nuevo con la gracia y la misericordia de Dios de nuestro lado. Que el Señor os bendiga y hasta el domingo.